Muy buenos días. Me presento, soy el moderador del día de hoy, Alejandro Ikinga Ibarra Guzmán. Les agradecemos la bienvenida a lo que se conmemora como el Día de la Tierra y el Medio Ambiente. Se han preparado actividades del Comité Académico del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales con coordinación de la doctora Ruth Zavala. El día de hoy vamos a tener a las 11 horas, que ahorita va a empezar, el panel de la triple crisis planetaria, actores, tensiones y desafíos. Voy a proceder a presentar a los panelistas. Cada uno de los panelistas recibió una serie de preguntas con las cuales iba a hacer sus ponencias y voy a presentar cada uno de ellos. Nuestro primer panelista es el doctor, maestro miento, Raúl Gutiérrez Patiño. Es doctor maestro en el Estado de Derecho y de Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, maestro de Derecho y Políticas Públicas Ambientales y maestro en Protocolo, Negociaciones y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Es académico de tiempo completo en el Centro Transdisciplinar Universitario por la Sustentabilidad y profesor en el Departamento de Derecho, Estudios Internacionales y Reflexión Interdisciplinaria del Ibero. Es miembro Comité de Prevención de Conflictos de Intereses de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES por sus siglas en inglés, y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Tienes en su haber publicaciones académicas en revistas arbitradas y editoriales de alto prestigio según el ranking SPI CSIC en materia de derecho y cooperación internacional, corrupción y medio ambiente, justicia ambiental, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, entre otros temas. Ha participado como profesor invitado y o conferencista en eventos académicos en Colombia, Brasil, España, Nicaragua y Panamá, así como mesa de análisis, entrevistas y artículos de opinión con medios de comunicación nacional e internacional como ADN 40, Juicio en Fórmula, Enfoque Noticias, El Sol de México, El Financiero, El Universal, Excelsior, Informa Gaceta Polska Kodzeinime, Gebo Radio, La Jornada, La Nacional, La Silla Rota, NTN 24 y Uno TV. Nuestra siguiente ponente es Alicia, de este panel sería Alicia Gutiérrez González, la doctora en Derecho Internacional Europeo Económico y Ambiental por la Universidad de Gotinga, Alemania. Universität Elite es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, nivel 2, de la Unidad de Reflexión Europa más de COMEXI y del Comité de Medio Ambiente de AMEI. Es profesora de investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México, autora de libros, artículos y capítulos del libro de Derecho Internacional, Ambiente Europeo, Migración y Seguridad Internacional en inglés, alemán y español. Ha sido senior experto del modelo de la Unión Europea de México 2024, MUEMEX 2024, de la simulación del Consejo Europeo de la Transición Digital y fue senior expert del MUMEX 2022. Con la transición energética, es columnista invitada en periódicos y en medios de comunicación como radio y televisión. También tenemos a la maestra Paulette Rivero Villaverde, profesora a tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad en Ciencias Políticas y Sociales, doctorada en el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos, maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todas por la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Ha participado en ponencias nacionales e internacionales y en 2015 presentó una ponencia magistral sobre la geopolítica rural y el land grabbing en América Latina. En el marco de una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Paulista, durante esta estancia participó también en cátedra de UNESCO, Educación Rural, discúlpenme, y Desarrollo Territorial en Sao Paulo, Brasil. Cuenta con artículos de investigación sobre geopolítica y geoeconomía latinoamericana, crisis económica y crisis civilizatoria, así como seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el papel de los alimentos en las guerras y la economía mundial. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Financiación de Agricultura y Agroextractivismo en América Latina y El control de los alimentos como arma de guerra
perspectivas latinoamericanas de la inseguridad alimentaria. Desde 2024 forma parte del Comité Académico de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Finalmente tenemos a la licenciada y maestra Jennifer Tamara Madrujo Isunza, que es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en el posgrado de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha completado su formación con diplomados en estudios de género, cambio climático y transición energética en América Latina, impartidos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Docente universitaria e investigadora en temas sobre cambio climático, transición energética y justicia climática con perspectiva de género. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y cuenta con una diversas publicaciones especializadas en revistas académicas y libros colectivos, en los que analiza los fenómenos como las zonas de sacrificio, la transición energética y los ecofeminismos. Forma parte del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Actualmente desarrolla su labor académica como profesora adscrita en el Centro de Relaciones Internacionales y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son conflictos socioambientales, transición energética, cambio climático, ecología política, ecofeminismos y estudios regionales sobre América Latina. Agradecemos a todos los ponentes su presencia y les recordamos que se les hicieron llegar una serie de preguntas. En base a esas líneas, con base a sus líneas de investigación van a hacer sus ponencias. Tienen 12 minutos para presentar por presentación y va a existir una segunda ronda donde se van a dar una serie de conclusiones y por último se van a realizar las preguntas. Les pedimos a cada uno de los ponentes que sean respetuosos con el tiempo. Entonces, le cedo la palabra, por favor, al maestro y Raúl Gutiérrez Patiño, doctor y maestro Raúl Gutiérrez Patiño. Muchas gracias, estimado Alejandro, por la introducción. Igualmente agradezco mucho a mis colegas por tener la oportunidad de compartir experiencias y reflexiones en torno a este importante tema. También agradezco particularmente la invitación de la doctora Ruth Zavala y la presencia de mis estudiantes de la licenciatura en sustentabilidad ambiental. Si me permiten, yo preparé unas breves diapositivas que me gustaría compartir con ustedes a modo de ilustrar lo que estoy diciendo un poco más. Entonces, acabo de mandar la solicitud para tal efecto. Creo que se tiene que autorizar, Alejandro, no sé. Listo. Muchas gracias. Bueno, eh, hablar, ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, por favor, ya puede empezar. Muchas gracias. Bueno, hablar de la triple crisis planetaria refiere a una dimensión muy compleja, ¿no? Y aquí me gustaría retomar el cierre de la ponencia anterior en torno a la justicia más allá de lo normativo. Tenemos que pensar en una lógica de justicia que vaya más allá. O sea, la justicia entendida como sinónimo de calidad de vida. Y es algo en lo cual yo he sido muy enfático a lo largo de mis investigaciones, toda vez que la justicia tiene que ser entendida como una forma de asegurar el bienestar, de asegurar el bien común y también de atender las irregularidades que lesionan el ejercicio jurídico y la gobernabilidad institucional para poder llevar a cabo la construcción de esta sumatoria de esfuerzos encaminada a la salvaguarda del equilibrio ecológico. Y me gustaría partir de las premisas o me gustaría sujetar esta reflexión en torno a las aportaciones que en su momento hizo el ilustre Francisco de Vitoria en torno a la concepción del derecho internacional, partiendo del derecho de gentes como esta lógica de integración y lógica de entendimiento mutuo entre todas las naciones en aras de salvaguardar justamente la calidad humana, la calidad de vida, ¿no? El ejercicio gubernamental luego entonces está sujeto en cómo los estados aseguran este bienestar, en cómo los estados se legitiman en función de ello. Y ello nos lleva a hablar de su eficacia y eficiencia en términos
valerse de la interdependencia con otros actores, de valerse de esta sumatoria de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, principios que además se recogen en la nombrada Declaración de Río de 1992. Entonces, partiendo de esta lógica de congruencia, donde la justicia se entiende más allá de lo normativo y donde la efectividad de los gobiernos y del ejercicio de las relaciones internacionales descansa en cómo estos estados suman esfuerzos en pos de la calidad de vida y ello lo que implica la transformación de sus propias realidades jurídicas, políticas, etcétera, de otras índoles, pues me gustaría dar inicio a esta reflexión. La, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la triple crisis planetaria, tenemos que entender y retomar lo que nos habíamos mencionado en la ponencia magistral, ¿no? Es una crisis interdependiente que refiere a la pérdida de biodiversidad, el aumento desmedido de la contaminación y las consecuencias en torno al cambio climático y cómo este tipo de situaciones pues alteran el desarrollo de las sociedades, aumentan las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos de todas las poblaciones y aquí habríamos que ver qué tanto los estados actúan con base en esta congruencia de asumir esta responsabilidad, de asumir sus compromisos, de llevar a cabo las modificaciones necesarias al interior de sus propios marcos jurídicos para poder llevar a cabo la creación de un entendimiento mutuo a nivel internacional. Toda vez que esta crisis refiere una gravedad que se traduce en la ruptura del contrato social, se traduce en la ruptura de la justicia como sinónimo de calidad de vida y empezamos a ver aquí qué tanto verdaderamente los estados, las instituciones, las personas, pues coadyuvan desde sus propias concepciones, desde sus propias dimensiones, ¿no? En torno a la protección de generaciones presentes y futuras, ¿no? Y aquí haremos que ver cómo esto tiene un eco en lo que entendemos por progreso, por desarrollo, por crecimiento, y nos lleva a pensar entonces, pues bueno, tenemos que pensar en un decrecimiento económico, cuáles serán las implicaciones en torno a esto. Eso es una postura que maneja un catedrático de la Universidad de Arizona del Norte, el doctor Brian Peterson, y en ese sentido, pues haríamos también que pensar cómo modificamos las estructuras jurídicas para justamente hablar del bien común, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ay, perdón. En ese sentido, pues hablamos de que la crisis planetaria no solamente es un problema ambiental y técnico, también refiere a un problema político y cultural que tiene que ver también en cómo nos identificamos en torno a esta salvaguarda del equilibrio ecológico, en cómo pensamos en el aprovechamiento sustentable de la naturaleza más allá de la explotación de la misma. Los esfuerzos que estamos llevando a cabo como sociedad, como estados, han sido los adecuados para asegurar el porvenir. Las normatividades que se están trazando en ese sentido nos ayudan a la conservación o nos han permitido o han permitido llevar a cabo una depredación del entorno natural bajo una concepción torcida del principio de la legalidad. Y en ese sentido, cómo hemos ido caminando y si hemos sido capaces al interior de la sociedad internacional de identificar estos retos comunes. En ese sentido, habríamos que pensar, bueno, ¿cuáles son los principales actores que tienen que ver con esta problemática y que tienen que llevar a cabo esa sumatoria integral de esfuerzos? Y la respuesta pareciera obvia, pero no lo es tanto cuando vemos la congruencia del actuar de todas y cada una de estas partes, ¿no? Por un lado, el Estado, los gobiernos locales, los tribunales encargados de la procuración de justicia tienen un papel fundamental en términos de que son los garantes de la ley, en términos de que son los que administran la cosa pública, en términos de los que son los que llevan a cabo esta ejecución del Estado de Derecho, ¿no? En estos términos y qué tanto han avanzado en ese sentido, qué tanto han logrado este entendimiento mutuo para tal efecto. El sector privado, por ejemplo, qué tanto verdaderamente ha sido capaz de atender estas legítimas demandas e intereses, de actuar con esta congruencia, pero también qué tanto se ha llevado a cabo una suerte de contubernio a razón de corruptelas, pero no solamente a razón de corruptelas, sino a razón también de cómo se han modificado normatividades en aras justamente de permitir justamente la degradación del entorno. Los pueblos y comunidades indígenas,
¿no? También cómo a través de los usos y costumbres tenemos esta percepción de la salvaguarda del entorno por su propia cosmovisión, por la forma de entender esta relación con el entorno natural. Y aquí hablamos también que pensar, bueno, qué tan exentos están justamente de no llevar a cabo prácticas contrarias al bien común y qué tanto se han visto sometidos justamente a este tipo de irregularidades a razón del aplastante puño del Estado. La academia y las organizaciones sociales como catalizadores, como suertes de actores que coadyuvan en la transformación del entendimiento jurídico, de poner sobre el ojo de debate las realidades sociales, etcétera, ¿no? También aquí tenemos que ver cómo han funcionado los organismos y organizaciones internacionales para poder poner sobre la mesa las principales irregularidades, las principales contradicciones, las principales falencias en torno a esta sumatoria integral de esfuerzos y las juventudes. Por último, y no menos importante, ¿no? Como actores que han sabido posicionar estas problemáticas de nuevo en el tema del debate, donde han llevado a cabo esta suerte de conjunciones en torno al bien común a través de estas legítimas demandas e intereses. Gracias por el tiempo. Aquí tenemos que ver también, pues, cuáles son las principales tensiones que se desarrollan en este sentido, territoriales, económicas, jurídicas, y cómo todas ellas, pues, de cierta forma, se ven muchas veces tensionadas a razón del actuar jurídico del Estado. Y aquí tenemos que ver cuáles son las respuestas institucionales en tal sentido. Tendríamos que ver, por ejemplo, en qué sentido el marco jurídico ambiental y la legislación casual mexicana han fomentado este robustecimiento de las instituciones, cómo han logrado coadyuvar en sus alcances y también cómo las instituciones se han construido en razón de obligaciones internacionales, a razón justamente de lo que establece nuestra ley sobre celebración de tratados, donde los acuerdos en materia de soft law, por ejemplo, pues se advierten dentro de esta lógica de desarrollo institucional, de desarrollo, de cumplimiento de normatividades para lograr justamente la sumatoria por parte del Estado mexicano en torno al bien común. Y ello nos lleva a la incorporación de la justicia socioambiental, que básicamente nos lleva a materializar esfuerzos en torno al fortalecimiento del acceso a la información, el incentivo y protección de la participación social para poder favorecer una toma de decisiones, lograr la cohesión de Estado y sociedad con perspectiva de género, asegurar la congruencia del Estado a través de la justicia epistémica, es decir, a través de una concepción con base a un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos, a razón de prácticas consuetudinarias que nos han llevado justamente a reconocer nuevas realidades y nuevas problemáticas. Toda vez que las desigualdades sociales ambientales, mejor dicho, pues reflejan y exacerban estas desigualdades sociales. O sea, las instituciones tienen que coadyuvar en la incorporación de esta lógica de justicia socioambiental para lograr el bien común. Y esto no puede ser sino a través de regulaciones efectivas. Y aquí tendríamos que ver cómo los estados han construido sus normatividades en función de los principios que emanan del derecho ambiental. También pensar en la efectividad jurídica más allá de la sanción, toda vez que los cuerpos jurídicos ambientales tienen su efectividad en términos de prevención. También habremos que ver qué tanto se materializa el bloque de convencionalidad para la salvaguarda del medio ambiente sano. Y en ese sentido es atender no solamente homologaciones internacionales, sino también tomar en consideración recomendaciones, asegurar el cumplimiento efectivo de sentencias, etcétera. Y esto nos lleva también a pensar en una nueva lógica de evolución jurídica en torno al reconocimiento de los derechos de la naturaleza como una suerte de fortalecimiento del derecho humano al medio ambiente sano, como se establece en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado. Y en ese sentido, ya para finalizar, hablé una suerte de lograr a cabo esa sumatoria de esfuerzos, de reconocer problemáticas, de atender irregularidades, gira en torno a la materialización de la paradiplomacia ambiental, ¿no? Para poder sumar actores en estos temas de debate público, ¿no?
a modo de que expresen su interés y que sus voces sean debidamente escuchadas. Y a través de este sentido, pues poder asegurar esta lógica de buen vivir y de desarrollo de las normatividades y de marcos jurídicos a través de las legítimas demandas e intereses de la sociedad para lograr el bien común. Por mi parte es todo. Le agradezco mucho el tiempo y disculpen si me excedí un minutito más del que me correspondía. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Estuvo en su tiempo. Le agradecemos la presentación. Le damos tiempo a la doctora Alicia Gutiérrez González para que haga su ponencia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los colegas, a los que conozco, a los que no conozco y al público en general, a los que estén ahí. Y muchísimas gracias a la doctora Ruth Zavala, colega, amiga, compañera. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad a todos los docentes de tanto universidades privadas como universidades públicas para hacer llegar el conocimiento a todos aquellos que nos vean vía mail, que nos vean en su celular o donde estén. Pues bueno, este día es muy importante. ¿Por qué? Porque se celebra el Día de la Tierra, ¿no? Aquí este panel es interesante porque estamos abordando lo que es la triple crisis planetaria, ¿no? Tenemos tres vertientes, ¿no? Cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Desgraciadamente vamos tarde, siempre vamos tarde en relación con el medio ambiente. Desgraciadamente tenemos una visión donde el ser humano está al centro y todo lo demás se subordina al ser humano. Entonces, en ese sentido, pues claro que el medio ambiente se deteriora, claro que perdemos especies, claro que perdemos fauna, perdemos flora, perdemos especies endémicas. Y no solo perdemos las especies endémicas por el aumento de la temperatura a causa del cambio climático, no solo perdemos especies, flora, fauna por la contaminación, sino también la perdemos porque no la protegemos y también la perdemos porque al valorar se pondera siempre qué va primero, el bienestar del ser humano o la naturaleza. Y pues desgraciadamente al hacer esa ponderación de derechos, siempre el ser humano queda en primer lugar y en segundo lugar va a quedar pues el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, porque vivimos en este mundo, en este planeta A, que no hay planeta B, y entonces queremos que todo esté a nuestro servicio, ¿no? Todo, la naturaleza, pero resulta que esa naturaleza ya no la terminamos, o sea, ya casi no tenemos pulmones aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey. Y un dato importante que les quiero comentar ahorita es que somos sede del Mundial. No les voy a hablar de fútbol, aunque soy futbolera, pero sí les voy a decir que este mundial, aunque nos favorece de manera económica, también nos perjudica porque se espera mucha basura, mucha contaminación, muchos virus, muchos cambios, ¿no? Tenemos el brote de ébola del Congo y el Congo va a jugar en Guadalajara, ¿no? Tenemos que el próximo 11 de junio vamos a tener aquí el Mundial y aunque se está haciendo todo lo necesario aquí en la Ciudad de México, pues vamos a tener mucha contaminación, no solamente atmosférica, sino también vamos a tener esta contaminación auditiva, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen gente de muchos lugares y esa contaminación no solo le va a afectar al turista, también le va a afectar al local y nosotros somos los locales. Entonces, esta triple crisis planetaria viene no solamente por un mundial o por un evento, sino ya viene con el tiempo. A partir de 1970 fue cuando inició, digamos que la regulación, ¿no? Del medio ambiente a nivel internacional, principalmente en Europa, ¿no? Hubo legislación alemana, tuvimos las conferencias, las convenciones, ¿no? Desde 1972 vino Brundtland, muchas cumbres, ya tenemos muchísimos principios ambientales. Estos principios de derecho internacional ambiental se han respetado, sí, en la mayoría, pero desgraciadamente como seres humanos y como los actores, no solamente somos la sociedad, no solamente somos, digamos que el ciudadano de a pie, sino que también son organizaciones no gubernamentales, también tenemos el gobierno y los gobiernos
está muy delicado con los gobiernos porque tenemos, bueno, tenemos a nivel federal el gobierno, pero luego tenemos los gobiernos estatales, que es otra subdivisión, y luego tenemos los gobiernos locales, ¿no? Ya se decía en la conferencia de Río, ¿no? Piensa global, pero actúa local, ¿no? Y eso es lo que se pretende o lo que se quiere hacer también con el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En cada uno de los municipios, de los pueblos mágicos, de las regiones de México, se está haciendo algo. Desgraciadamente no se hace lo que se debe de hacer por falta de recursos económicos, falta de capacitación y sobre todo falta de voluntad, ¿no? Además de como todavía pertenecemos, bueno, somos parte del sur global, pues nosotros, nuestra legislación, tenemos una legislación muy laxa, ¿no? Y por eso las transnacionales pueden venir a México a contaminar. Y no es que vengan a contaminar, simplemente que si ellos tienen sus plantas en Estados Unidos o en Europa, los estándares ambientales son muy altos, aquí son muy bajos. No es que no respeten las leyes mexicanas, sí las respetas, pero son tan bajas que pues acaban contaminando, ¿no? Entonces, eso también permite que las transnacionales puedan venir a contaminar, si se puede decir así, porque ellas dicen, bueno, yo estoy cumpliendo con la legislación ambiental. Entonces ahí pues tendríamos que ser nosotros más conscientes de que esa legislación ambiental debe de subir sus estándares. Hay que recordar, por ejemplo, yo como europeísta, cuando en 1995 quiere ingresar a la Unión Europea, Finlandia, Austria, ¿no? Ellos dicen, ¿sabes qué? Si queremos ingresar a ser parte de la Unión Europea, pero tus estándares ambientales son muy bajos comparados con los nuestros. Entonces, ¿qué dijo la Unión Europea? Ok, lo subimos, ¿no? Lo subimos para que ingreses. Ok, entonces, si por analogía aplicamos este pensamiento o esta idea que les estoy dando, deberíamos de decir, bueno, si en Estados Unidos y en Europa tienen ese estándar, ¿por qué yo tengo que tener un estándar menor? ¿No? Y entonces viene el gobierno, los actores y las empresas. Bueno, es que si tú me pides ese estándar, yo tengo que gastar más, tengo que invertir más, etcétera. A lo que yo digo, bueno, pues hay que hacer una planeación, una economía circular, ¿no? Esa economía circular la tenemos que implementar, tenemos que tener una buena estrategia y una buena gestión del medio ambiente. Además, como México es signatario, ¿no? Del Acuerdo de París y tenemos estos enfoques de mitigación y de adaptación, pues tenemos que ver qué hacemos con lo que ya firmamos, ¿no? Nosotros tenemos una teoría dualista, ¿no? No nos vamos por la teoría monista. Entonces, la teoría dualista nos dice, bueno, pues ya está lo internacional, ahora tienes que transponer este derecho en el nacional y ver qué vamos a hacer con esto, ¿no? Entonces, el cambio climático ya está aquí, la contaminación ya la tenemos aquí, la pérdida de biodiversidad también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se tiene que unir gobierno, organizaciones y el público en general. Si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema, no hay otra. Aquí sí va a ser blanco y negro. Entonces, el cambio climático ya está aquí, hay que ver cómo lo mejoramos, hay que aumentar esa legislación que no sea tan laxa. Nosotros como ciudadanos hay que tratar de evitar la contaminación. Y de verdad los exhorto que el próximo jueves que se vayan a festejar, que vayan a ver a Sudáfrica contra México o que no vayan, por favor, que traten de evitar ruido, porque va a haber mucho. Entonces, si algunos evitamos el ruido, la contaminación auditiva va a ser menos. Y que tratemos de usar la ecobici, ¿no? Los que podamos usar la ecobici en lugar de trasladarnos con el carro o con la moto, bueno, pues vámonos en la bici o vamos a caminar, ¿no? Va a haber muchos cierres viales, etcétera. Y la pérdida de diversidad, desgraciadamente, con el calor, con las inundaciones y con todos los huracanes, estamos perdiendo también mucha vida silvestre, ¿no? Estamos perdiendo mucha de nuestra diversidad tan rica que tenemos aquí en México. Y todos estos cultivos, ¿no? Que volvimos otra vez a la milpa como nuestros ancestros, hay que regresar ahora sí que de la mes, del campo a la mesa, ¿no? Como se dice. Y entonces también pedirles a todos los alumnos o los estudiantes o las personas que están escuchándonos que también traten de consumir lo local. Si ustedes consumen lo local, también existe una justicia, ¿no? Una justicia a las personas que viven aquí en comunidad y que tratan de darnos un servicio. Hay que tratar
de mejorar también nuestra soberanía alimentaria, empezando por el maíz, ¿no? Siguiendo por el frijol y continuando por nuestro café y nuestro cacao, ¿no? Ahora que se acaba de firmar ya el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues, ¿qué va a pasar? Los agricultores van a tener más opciones de exportar, pero ojo, la Unión Europea tiene unos estándares muy altos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros mexicanos? Si ellos quieren exportar sus productos, tienen que subir su nivel, ¿no? Y no tienen que poner muchos fertilizantes. Si queremos que nuestros productos sean orgánicos y pasen como orgánicos a Europa, tenemos que subir los estándares. Entonces, si el mexicano hace eso para vender a Estados Unidos y hace eso para vender a Europa, ¿por qué no exigimos lo mismo para que vengan a nuestro país? Así estaremos protegiendo nuestra biodiversidad, estaríamos defendiendo nuestro cambio climático o no sería tan brusco también aquí y evitaríamos la contaminación. Yo festejo que aquí en la Ciudad de México el transporte esté evolucionando, no como yo quisiera, pero está evolucionando, ¿no? El cablebús, el metro, la ecobici, nuestra tarjeta, ¿no? Que nos ayuda a ir del metro a la bici, del bici al cablebús, etcétera. Todas esas por medio de la tecnología y la digitalización están ayudando a que México llegue a ser una ciudad más sustentable. Falta mucho, sí. Somos muchísimas personas, somos más de 22 millones en la zona conurbana. Es difícil, sí, pero creo que se están haciendo algo y creo que con la ayuda de todos, esta triple crisis, podremos enfrentarla. La verdad no sé si me queda tiempo o ya no. ¿Cómo voy en tiempo? Le quedan unos minutos nada más. Ah, Unos perfecto. Ok. 2 minutos, tres O minutos. sea, para cerrar, si es que no puse mi cronómetro, ¿verdad? Bueno, pues para cerrar, ¿qué quiero decir de esta triple crisis planetaria? La crisis planetaria no solo está en México, está a nivel internacional y con esta triple crisis de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, no solo es el problema más grave el medio ambiente, sino que con ello también viene la migración. La migración es un foco rojo de Europa, de América y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque debido al cambio climático se pierden cosechas, hay inundaciones, la gente pierde sus terrenos y entonces, ¿qué pasa? Existe la migración medioambiental. Ya no solo existe esta migración por agresiones, por miedo a ser perseguidos, por la guerra en Ucrania, por la guerra en Gaza, ahora en Líbano y en Irak y en todos los lugares que existe ahorita. No, ya no, o sea, aparte de todo eso, se suma que la crisis climática, se suma que estas migraciones por cuestiones ambientales. Y la mala noticia es que van a continuar. Porque nosotros si queremos si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que prevé la Agenda 2030 para el 2030, pues tendríamos que empezar por no tener guerras, ¿no? Y en lugar de no tener guerras, cada vez tenemos más, ¿no? Otra guerra y otra guerra y otra guerra. Y en lugar de invertirse en reforestar, en cambio de uso de suelo, en capacitación, no. Los países de la comunidad internacional están invirtiendo en armas. Con eso termino. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos a la doctora Alicia Gutiérrez González. Ahora va a pasar la maestra Paulette Rivero Villaverde. Tiene el espacio para poner su ponencia, maestra. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias a la doctora Ruth por la iniciativa para juntarnos en este día que es tan importante hablar de nuestro planeta, de nuestra casa, ¿verdad? Voy a compartir una presentación que hice y voy a apurarme para que me dé tiempo. No sé si ahí ya puedan ver. Sí, ya se puede ver. Sí, ok, gracias. Solo creo que tengo que hacerla grande y ya. Bueno, lo que yo les voy a compartir es la relación que existe entre el sistema agroalimentario industrial y la triple crisis planetaria. Y entro directamente al tema. Quiero empezar por plantear que es esto que llamamos y que además el doctor Raúl que me antecedió ya explicó, esta relación entre la llamada triple crisis, ¿no? Planetaria tenemos que entenderla como
uno de los factores que va a dificultar las condiciones alimentarias y de producción alimentaria en el mundo, pero simultáneamente me interesa plantear la idea de que el sistema de producción industrial de alimentos es uno de los principales causantes también de esta crisis. Entonces, la relación, va en distintos sentidos, pero está ampliamente imbrincada. Y aquí empiezo entonces por decir que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación se van a interseccionar con los sistemas alimentarios, particularmente, y aquí quiero destacar, con los sistemas, la forma de producción industrial. Esto para decir, y me interesa también situar mi ponencia, no estamos hablando de las economías campesinas, pequeñas y medianas, locales, sino más bien estamos hablando de los sistemas de producción de alimentos ya en una gran escala que representan, digamos, parte de lo que conocemos como la cadena, la gran cadena agroalimentaria industrial. Esta crisis va a representar a su vez una amenaza significativa para las capacidades futuras, de futuras también generaciones, para poder ofrecer dietas que sean adecuadas, saludables, asequibles para todas las personas. Este es uno de los grandes riesgos que se han venido señalando, particularmente por el panel de expertos de cambio climático de la ONU en su más reciente informe, que fue el sexto, se está elaborando ya el séptimo, pero aquí se señalaba que uno de los dos principales consecuencias que se tendrían a corto o mediano plazo si se sigue incrementando la temperatura del planeta es precisamente la capacidad para seguirnos alimentando. Esta crisis también o más bien esta crisis va a reducir las posibilidades que tengamos para nutrirnos y por lo tanto esto se relaciona con las personas en el sentido de las capacidades para la condición de vida y la seguridad alimentaria. Y aquí dejo una fotito de cómo se arrasa con los territorios para desarrollar este tipo de agriculturas que basadas en monocultivos. Y voy a abordar primero los tres elementos de esta triple crisis y su vínculo con el sistema alimentario industrial mundial. Este dato me parece muy relevante. El sistema alimentario industrial es responsable de un tercio de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es una gran cantidad, como vemos. Y va a derivar de las múltiples actividades que se desarrollan a lo largo de la cadena de suministro. Aquí ponemos, casi siempre son estos los elementos que se suelen resaltar: la producción de fertilizantes, el transporte, el almacenamiento, el procesamiento, el envasado de alimentos y la eliminación de residuos. Sin embargo, en este mapita, o sea, lo que vemos es que la cadena, la gran cadena para producir alimentos industrialmente es todavía mucho más amplia de lo que a veces logramos concebir. Y aquí, por ejemplo, y empezando un poco a vislumbrar aquellos temas que son poco abordados, sobre todo cuando se plantea desde los organismos internacionales, ¿no? Como el PNUMA, como la FAO, en general en la ONU, no se abordan las consecuencias que tiene el uso de organismos genéticamente modificados, también el impacto que tiene el creciente uso de la genética biodigital, en las patentes de las semillas. Ahí entramos también a un tema de índole social porque impacta a partir de la apropiación del conocimiento milenario de muchas semillas. Hablamos también de los efectos que tienen muchas de las tecnologías de inicio, por ejemplo, también ahora con la revolución que le llamamos 4.0, camino a la 5.0 y que impacta a lo largo de esta gran cadena agroindustrial. En el segundo sentido, vemos que el sistema alimentario mundial también tiene impacto sobre la biodiversidad. De hecho, es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad y de la deforestación. Sabemos que esta forma de producción de alimentos es el que requiere la mayor cantidad de las tierras en el mundo. Y estos datos son muy relevantes, también los tomé del PNUMA. Dice: la agricultura por sí sola amenaza a 24.000 de las 28.000 de las especies en riesgo de extinción.
Eso es muy alarmante porque lo que va provocando consecutivamente pues son afectaciones a la estructura y composición de las comunidades bióticas, altera las redes tróficas, daña los nichos ecológicos y el hábitat de múltiples especies, sobre todo los insectos. Uno de los estudios que más se están desarrollando y que me parecen fundamentales es las afectaciones sobre las poblaciones polinizadoras, de las cuales, entre ellas las abejas, porque de esta polinización depende también digamos, la posibilidad de desarrollo de múltiples ecosistemas, no solamente agroalimentarios, sino asociados, por ejemplo, con las forestas. Y también en ese sentido, esta agricultura fomenta la deforestación. Aquí un ejemplo. Mientras que a la red campesina, es decir, las formas de producción locales, les interesan todas las especies, no solamente vegetales, sino también animales. Aquí, por ejemplo, solo las redes campesinas cuidan alrededor de 9.000 razas, mientras que la cadena industrial es selectiva porque le interesa tener territorios para la ganadería donde únicamente se centren en aquellos animales que tienen un mercado importante, ¿no? Aves, cerdos, de res, etcétera. Entonces, la cadena industrial lo que hace es desaparecer estos ecosistemas diversos y los vuelve pues espacios de donde la reproducción pues responde al mercado. En el tercer sentido, este sistema de producción alimentaria también tiene altos costos en la contaminación. Sobre todo lo podemos pensar por el uso intensivo de pesticidas, herbicidas y múltiples químicos que van a deteriorar la salud del suelo y también hoy sabemos que de las personas. De hecho, podemos buscar en internet cuántas demandas tienen empresas como Bayer, Monsanto en torno al uso de todo este tipo de agroquímicos. También provocan la disminución de cultivos, el aumento de la resistencia de ecosistemas adyacentes, como son las megaplagas, pero también las megamalezas, es decir, desestabilizan los ecosistemas y finalmente provocan en consecuencia otros daños ambientales que son muy difíciles de reparar. Contaminan las vías fluviales, los mantos freáticos y bueno, este sistema de producción va también a ser el mayor motor de la retirada de agua dulce en el planeta. Solo para dar un dato, esta forma de producción más o menos equivale en términos equiparables. Por cada dólar que se gasta en comida se requieren al menos dos para limpiar el desastre que deja su forma de producción. Otro de los temas el de la contaminación es el desperdicio de los alimentos. Bueno, según las estadísticas, el 13% de los alimentos que se producen se van a perder después de la cosecha y antes de que lleguen a las tiendas. El 19% se van a desperdiciar en hogares, supermercados y restaurantes. Y no es menor este dato porque el desperdicio de todos los alimentos va a ser responsable de entre el 8 al 10% del total mundial de los gases de efecto invernadero. Esta gráfica refleja evidentemente, pues por el número de población, quiénes son los principales países donde se desperdician los alimentos, que sí tiene que ver con la población, pero no únicamente, sino con un modelo también de consumo muy asociado a la comida industrial. O sea, ahí tendríamos que desglosarlo, pero es interesante tener el dato. En términos de la contaminación, sabemos que hay un impacto en la salud humana. Entre las principales, pues está el debate actual sobre la transmisión de enfermedades zoonóticas entre animales y humanos. Un ejemplo que tenemos que quizá nos resuene por las noticias es el del gusano barrenador, que ahora ya sabemos que también puede tener efectos en el cuerpo humano. Los problemas nutricionales en torno a alimentos y bebidas ultraprocesados, la dificultad para acceder a alimentos saludables y nutritivos, que muchas veces ahora se hace a partir más bien de presentarlos con la etiqueta de orgánicos o sin agrotóxicos, es decir, como que alimentarse se ha vuelto ahora también más caro, ¿no? Cuando la agricultura campesina produce sin estas cantidades de contaminantes y son alimentos que deberían de estar más cerca de nosotros.
Esos impactos a la salud también se pueden ver en lo que se conoce como la triple carga de la malnutrición, es decir, por un lado hay desnutrición, por otro lado generan una alimentación inadecuada y en tercer punto el problema del sobrepeso. Entonces tenemos ese gran problema a nivel mundial, particularmente en países como México, donde el acceso a este tipo de alimentos industriales pues es más sencillo que el de los alimentos sanos. La mayoría, dice el 87% de los 540.000 millones de dólares de apoyo a los productores agrícolas van a distorsionar también los precios o van a ser perjudiciales para la naturaleza y la salud. Este dato lo coloqué porque es importante pensar que la mayoría de los apoyos que tenemos para el campo van a generar distorsiones en los precios porque son utilizados, por ejemplo, Estados Unidos para tener una agricultura geopolíticamente fuerte en el mercado, pero lo que hace es generar una competencia desigual en otros mercados, sobre todo campesinos, y lo podemos analizar en el caso del Telecán. Y aquí quisiera ir identificando quiénes son los principales actores que participan. Por un lado tenemos a los estados, es decir, por qué funcionan estos grandes sistemas corporativos agroalimentarios a lo largo del mundo. No los podemos entender si no identificamos que todavía el Estado aquí sigue siendo el principal actor que a través, digamos, de distintos instrumentos, ¿no? legales, pensábamos en tratados, convenios, concesiones, etcétera, son los actores que habilitan los mecanismos de la geopolítica agroalimentaria, ¿no? Y entre, digamos, un tema que he desarrollado en otras ocasiones, pero que me llama la atención, es incluso este acaparamiento de tierra a gran escala que se generó en este siglo XXI es posibilitado por el Estado. El Estado también es el actor que flexibiliza o tiene la capacidad para regular, por ejemplo, ¿no? La normativa en términos de la especulación con granos y cereales. Lo tenemos en 1999 se flexibilizaron estas leyes y bueno, también la asociación que existe entre el Estado y las empresas. Aquí no me quedo, solamente pues, saltarme al actor corporativo que me parece también fundamental cuando pensamos en el tema alimentario. Este actor, hay que decir, su característica es que es monopólico. Algunos datos muy específicos que no voy a leer todos es que, por ejemplo, en términos de la agroquímica, solo 6 empresas van a controlar el 78% del mercado mundial. Tenemos en semillas comerciales, 6 compañías controlan el 58% del mercado de semillas, 4 compañías tienen el 44% del mercado global de maquinaria y solo 6 firmas van a controlar el 72% de la farmacéutica animal, ¿no? El otro actor, por supuesto, antagónicamente hablando, son las comunidades campesinas e indígenas, las cuales pues podemos analizar cómo en la medida en que se han ampliado estos mecanismos corporativos y de producción industrial de alimentos, han sido pues las víctimas de un gran despojo territorial, de una competencia desleal, viven la contaminación de sus tierras, de sus aguas, la marginación social y por supuesto tienen, en México lo podemos ver, son los principales afectados de la firma de tratados como el Telecán. También se han promovido otro tipo de ejercicios como el paramilitarismo y otras formas de acoso. Entonces, no me da tiempo en este momento de dar la conclusión, entonces quisiera dejar para posteriormente el cierre, pero bueno, este es el escenario de la forma de producción agrícola industrial y la triple crisis planetaria. Agradecemos a la maestra Polet Rivero Villaverde. De igual manera recordamos a los ponentes que ahorita que se acaben todas las ponencias, habrá unos minutos para que cada uno dé sus conclusiones de respecto al tema y agradecemos su paciencia. Entonces le damos la palabra a a la maestra Jennifer Tamara Madujano Isunza. Una disculpa si dije mal el nombre. Le damos la palabra para que presente su ponencia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, maestra. Muchas gracias, Kingari. Pues gracias también a la maestra Poled, a la doctora Alicia y al doctor Raúl por también las reflexiones que han compartido.
Voy a compartir mi pantalla para presentarles. Este, creo que ya la pueden ver, ¿no? Bueno, agradezco mucho también a la doctora Ruth Zavala y al comité de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por este espacio de reflexión en torno a un tema, digamos, importante. La reflexión que compartiré el día de hoy lleva por título La transición energética institucional corporativa, una respuesta hegemónica a la crisis ambiental. Para comenzar, bueno, un poco lo que ya se ha hablado tanto en la conferencia magistral como en estas tres presentaciones anteriores a mí, es que pues asistimos a una crisis ambiental que puede ser entendida como un desequilibrio acumulativo y que abarca además la interconexión entre distintos procesos de incertidumbre social, política y económica, ¿no? Y que por lo tanto constituye uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Y esto, bueno, tenemos una degradación ambiental que genera daños irreversibles cada vez más evidentes, degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, sequías, incendios forestales, inundaciones. Y, digamos, algunos datos que confirman esta situación es, digamos, lo que publicó en 2024 la Organización Meteorológica Mundial, donde indicó que ese año fue el año más cálido registrado a nivel global, ¿no? Y que en América Latina se ven experimentado eventos extremos sin precedentes que afectaron la seguridad hídrica, alimentaria y territorial, ¿no? Sin embargo, a pesar de la urgencia climática, la matriz energética mundial continúa dependiendo, mayoritariamente de los combustibles fósiles, ¿no? Acá, como lo pueden ver en esta gráfica, más del 80% de la energía, digamos, del consumo de energía primaria persiste, digamos, a través de los combustibles fósiles, particularmente el petróleo, ¿no? Entonces, esto evidencia la conformación de una matriz energética profundamente anclada a la quema de combustibles fósiles. Y esto pues nos lleva a, digamos que frente a estos escenarios, la transición energética se va a consolidar como una de las principales respuestas impulsadas por organismos internacionales, gobiernos, instituciones financieras y corporaciones energéticas, donde la narrativa dominante sostiene que la descarbonización requiere de una expansión rápida de energías renovables, de la electrificación de los sectores productivos y del fortalecimiento de las cadenas de suministro, digamos, de minerales estratégicos como el litio, el cobre, el níquel, el grafito y las tierras raras, ¿no? Bueno, hasta hace unos años, bueno, la USGS, que es, digamos, la agencia que emite una serie de informes anuales en los Estados Unidos, enlistó en el 2025 la existencia de 60 minerales considerados como críticos, ¿no? Para el despliegue de distintas cadenas y distintas áreas tecnológicas para el despliegue de la transición energética, ¿no? Y esto, digamos, ha abonado a que las declaraciones de diversos actores coinciden con esta visión en términos de que el acceso a minerales críticos es indispensable para sostener los procesos de descarbonización y de electrificación, ¿no? Acá hay una serie, digamos, de declaraciones desde Antonio Guterres, que va a afirmar en 2024 que un mundo impulsado por energías renovables es un mundo con una gran necesidad de minerales críticos, ¿no? Y el Banco Mundial afirmó que entre, digamos, más queramos mitigar la temperatura, más minerales vamos a requerir, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la descarbonización se va a articular y, digamos, como una estrategia fundamental, donde América Latina va a ocupar una posición estratégica debido a la presencia tanto de reservas como de recursos naturales, ¿no? Y estas afirmaciones pues nos llevan a un elemento fundamental, que es que la transición energética no implica únicamente una transformación tecnológica, sino también una creciente preocupación por la seguridad energética. Si durante el siglo XX la geopolítica de la energía estuvo estructurada alrededor del petróleo y del gas, en el siglo XXI comienza a configurarse una nueva geopolítica asociada al control de minerales críticos necesarios para la transición energética. Y acá, bueno, como señala una investigadora referente en este tema, que es Aleida Samar, América Latina ocupa un lugar central en esta nueva geografía debido a la abundancia de recursos estratégicos indispensables para la fabricación de baterías, de vehículos eléctricos, de paneles solares, de turbinas eólicas y de sistemas de almacenamiento energético. La creciente importancia de estos recursos puede observarse en iniciativas recientes impulsadas por las principales potencias económicas para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, ¿no? Recientemente, bueno, desde el 2022
Estados Unidos y la Unión Europea, junto con otras potencias, impulsaron las iniciativas como la Asociación para la Seguridad de los Minerales, que después va a dar paso en este año, en 2026, a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos convocara la primera reunión ministerial sobre minerales críticos, ¿no? Esto, pues, lo que demuestra es que los minerales han pasado de ser recursos económicos a ser activos de seguridad nacional, ¿no? Y, digamos, frente a esta creciente demanda, digamos, también se plantean distintas interrogantes en el marco de este Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Porque el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, señaló que la extracción de recursos naturales constituye uno de los principales impulsores de esta triple crisis climática, ¿no? De que esta triple crisis ambiental. Entonces, bueno, ello, aunque la transición energética suele presentarse entonces como una respuesta técnica y ambientalmente necesaria, constituye también un proceso político, económico e institucional atravesado por relaciones de poder, por intereses económicos y por conflictos territoriales. Y eso, bueno, lleva justamente a la categoría de que esta transición energética no es, digamos, neutral, no es, digamos, ajena a cualquier tipo de intereses y por lo tanto tenemos que ponerle apellidos, ¿no? Y esta transición puede ser considerada como una transición institucional y corporativa que, digamos, se refiere a una modalidad específica de transición que es impulsada por la articulación entre estados, organismos internacionales, instituciones financieras y grandes corporaciones energéticas, ¿no? Y por lo tanto se trata de un proyecto político e institucional que emerge de la convergencia entre tres objetivos fundamentales: garantizar la seguridad energética, responder a las metas de descarbonización promovidas por la gobernanza climática y asegurar nuevas oportunidades de acumulación energética. Desde esta perspectiva, la transición energética no puede entenderse únicamente como una respuesta al cambio climático, sino que también constituye una reorganización del sistema energético global que se orienta a asegurar el abastecimiento energético y a sostener los procesos de crecimiento económico a través de nuevas tecnologías, de nuevos marcos regulatorios y de nuevas formas de financiamiento. Entonces, lo que cambia no es necesariamente la lógica de apropiación de la naturaleza, sino las formas a través de las cuales ésta se va a materializar. Y esto, bueno, nos lleva a, digamos, cómo es que podemos ver esta, digamos, dinámica intensiva y extractiva de la transición institucional y corporativa. Bueno, esta depende del despliegue de megaproyectos energéticos y de infraestructuras a gran escala. Aquí un autor que se llama Carlos Tornel afirma que estos megaproyectos se caracterizan por una elevada intensidad territorial y temporal, ¿no? Que genera impactos que pueden extenderse durante décadas y que requieren complejos ensamblajes legales, tecnológicos, económicos y políticos, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas energías o tecnologías renovables continúa dependiendo de una infraestructura altamente intensiva, no solamente en combustibles fósiles, sino que ahora también en minerales críticos, ¿no? Aerogeneradores, paneles solares, sistemas de almacenamiento energético, vehículos eléctricos requieren grandes cantidades de acero, concreto, aluminio, litio, níquel, etcétera. Y por lo tanto, digamos, acá hay algunos datos. Del lado izquierdo está esta gráfica que muestra que la fabricación de un solo aerogenerador puede requerir más de 1.500 toneladas de minerales y de materiales, ¿no? Mientras que del lado derecho, un vehículo eléctrico consume hasta 6 veces más minerales que un vehículo convencional y puede llegar a pesar hasta 340 kilogramos más por esto, ¿no? Lo que evidencian estos datos es que la transición energética no reduce la dependencia material del sistema energético, sino que la reconfigura alrededor de nuevos recursos estratégicos. Por ello, la expansión de energías renovables implica también una creciente demanda de extracción minera y una mayor relevancia geopolítica de los territorios donde estos recursos se encuentran disponibles, ¿no? Acá, bueno, autores como Maristela Svampa entienden este proceso como una modalidad de transición impulsada desde el norte global hacia el sur global que conserva lógicas de concentración, de acumulación y de expansión territorial características del régimen fósil que aparentemente se busca desmantelar. Desde esta perspectiva, diversos autores han cuestionado incluso la noción misma de transición energética. Entonces, más que un proceso, y digamos yo me sumo a digamos, argumento, más que un proceso de sustitución o de un proceso de transición, asistimos a una dinámica de adición energética, en la cual las energías renovables se incorporan a una matriz energética que continúa dependiendo mayoritariamente de los combustibles fósiles. Hasta ahora, las energías renovables no han reemplazado de forma significativa los combustibles fósiles, sino que se han sumado a una matriz energética cuya demanda total continúa creciendo. Esta dinámica se puede observar, digamos, a través de que
si ustedes observaran como la conformación de la matriz energética, pues vemos que porcentualmente hay una reducción aparente del consumo de combustibles fósiles, pero esto se debe más bien a la incorporación de otras fuentes de energía a esta matriz que reduce en términos porcentuales la contribución de los combustibles fósiles, pero que en términos netos el consumo de energía a nivel internacional continúa a la alza, ¿no? Entonces, acá lo que se ve es que de forma simultánea se expanden tanto las fronteras fósiles como las fronteras extractivas asociadas a los minerales críticos, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, la transición energética institucional, corporativa, puede interpretarse no solo como una estrategia de descarbonización, sino también como una reconfiguración de los mecanismos de acumulación y aseguramiento energético que sostienen a la economía global. Y además de ello, la transición energética suele presentarse como una narrativa tecnocrática que deposita básicamente la confianza en la innovación tecnológica y en la eficiencia energética como mecanismos que resultarían suficientes para resolver la crisis climática, ¿no? Pero que en realidad invisibilizan las implicaciones territoriales, sociales y ambientales que eso tiene. Entonces, las consecuencias de esta dinámica comienzan a ser visibles en toda América Latina mediante la expansión de megaproyectos energéticos y mineros asociados a la extracción de estos recursos, ¿no? Entonces, la transición energética institucional y corporativa constituye sí una de las respuestas hegemónicas frente a la crisis ambiental contemporánea, pero al priorizar la seguridad energética, la competitividad económica y la acumulación de capital, en realidad tiende a reproducir las lógicas de apropiación de la naturaleza que en realidad contribuyeron a generar esta crisis actual, ¿no? Entonces, acá una crisis puede ser soberana en el discurso, pero corporativa en su implementación, limpia en emisiones, pero intensiva en materiales y eficiente en costos, pero injusta en distribución, ¿no? Por ello, el desafío no consiste únicamente en sustituir fuentes energéticas, sino en transformar las relaciones de poder que organizan la producción, la distribución y el consumo de la energía. En este sentido, la pregunta central ya no es si necesitamos una transición energética, sino qué tipo de transición estamos construyendo, quiénes toman las decisiones, quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen los costos materiales, territoriales y sociales de esta descarbonización global. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos nuevamente a la ponente, a la maestra Jennifer Tamara Madujo Izuna. Vamos a proceder a la segunda parte que son conclusiones. Les recordamos a los que están viéndonos en Facebook o en otras redes sociales que pueden dejarnos las preguntas por allí o pueden hacer preguntas por los que están aquí en el Zoom, dejar sus preguntas y se leerán posteriormente esta parte. Entonces, empezamos con el doctor el doctor Raúl Gutiérrez Patiño. No sé si quisiera dar unas conclusiones breves respecto al tema. Muchas gracias y sobre todo y principal, muchas gracias a mis colegas por sus interesantísimas y brillantes ponencias que sin duda dan mucho y abren una visión muy fuerte en ese sentido de sumatoria de esfuerzos, de reconocimiento de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, etcétera. De verdad, muchas gracias, Alicia, Paulette, Jennifer. Eh, bueno, más que conclusiones, me gustaría proceder bueno, no sé si ahorita tenemos después una parte de respuesta de preguntas, pero si es en términos de conclusiones, me gustaría pensar o me gustaría que termináramos con esta reflexión en torno a la efectividad y alcances de estas normatividades ambientales necesarias para la construcción de una gobernanza global, ¿no? Es cierto que necesitamos articular justamente esta sumatoria de esfuerzos bajo un lenguaje común. Y yo estoy firmemente convencido que este lenguaje común no se podrá dar sino en la medida en que homologuemos nuestras legislaciones a razón justamente de sus principios. Pero no basta con eso, porque la ley tiene que contar con instituciones sólidas para poderse materializar y sobre todo y principal, las leyes tienen que dialogar entre sí, tienen que articularse de forma complementaria, no caer en contradicciones. Y aquí habríamos que ver también otro factor, que tanto la voluntad política justamente nos lleva a esos términos, devolverle la virtud al ejercicio jurídico y dejar de lado el sometimiento que éste tiene a voluntades políticas, me parece que es fundamental. Pero aquí habríamos que ver también, pues, que tanto esas voluntades políticas
se han materializado o se han instrumentado en función de lo que entendemos por calidad de vida. Aquí habríamos que ver también que el Estado cumple la lógica de asegurar este bienestar y se justifica en función de ello. La existencia misma del Estado gira en torno a ello. Entonces, si nosotros tenemos esta lógica de depredación constante, de degradación del entorno, pues se pueden llevar a cabo irregularidades a razón del ejercicio jurídico, a razón del ejercicio estatal, en donde decimos, bueno, ¿cómo podemos revertir esa situación? Y por otro lado, no caer en el juego tramposo de que, bueno, todo es culpa y todo es responsabilidad de las personas cuando no basta con eso. O sea, el Estado es el garante de la ley. El Estado es el que crea, articula, favorece la construcción de esta ley justamente para atender esta calidad de vida, ¿no? Entonces no puede ser esta, pues sí, esta suerte de echarse la bolita unos a otros, ¿no? Sino de buscar esta suerte de complementariedad. Y esto gira en torno al principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. O sea, no, o bueno, se podría extrapolar el principio justamente a ello, porque si bien es cierto que habla de las responsabilidades internacionales en esos términos, bien podría aplicarse también a las lógicas de convivencia social. Y también habríamos que ver qué tanto hemos avanzado en torno a la instrumentación del derecho ambiental como ciencia jurídica, eh, además de sus alcances en virtud del derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho financiero, ¿no? El derecho internacional, justamente. ¿Qué tanto eh, podemos atender esta crisis planetaria en función del fortalecimiento del derecho ambiental como ciencia jurídica propia, ¿no? Lo cual nos lleva también a plantearnos los alcances de sus disposiciones normativas. Habríamos que ver también la necesidad de contar con tribunales específicamente diseñados al tema ambiental y habríamos que ver también cómo se reconocen diferentes problemáticas desde el ámbito internacional. Por ejemplo, se me ocurre el delito de ecocidio, ¿no? Tipificado a nivel internacional o ahondar en el reconocimiento de los desplazados forzados por causas climáticas en virtud de lo que establece la Convención de Ginebra, si mal no me falla la memoria, ¿no? Además de otros instrumentos, ¿no? Y qué implicaría también, por ejemplo, ello en torno al desarrollo de los propios estados. Entonces, yo creo que la crisis planetaria se tiene que atender desde esta perspectiva, ¿no? Desde el fortalecimiento de normatividades a razón de principios, la transversalización y creación de instituciones con base en esta lógica y plantearnos esta suerte de responsabilidad compartida pero diferenciada más allá del ámbito internacional y también aplicarlo justamente al ámbito local. Aquí veo, por ejemplo, que tengo una pregunta, pero corrígeme si me equivoco, Alejandro, por favor. No sé si ahora vamos a pasar una suerte de respuestas a preguntas que están aquí planteadas en el Primero chat. los demás ponentes van a dar sus conclusiones y posteriormente vamos a pasar a las Ah, preguntas. perfecto, entonces De las preguntas. me reservo la respuesta a esta pregunta interesantísima que me plantean aquí en el chat. Por mi parte será todo y dejo el espacio a mis destacadas colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Alicia Gutiérrez González para que dé unas breves conclusiones. Le agradecemos mucho. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, pues a manera de conclusión, yo diría que existen ya todos los principios de derecho internacional ambiental que se encuentran en varios de nuestros tratados internacionales, instrumentos, protocolos, acuerdos, etcétera. Y creo que también México cuenta con una legislación abundante, con la legislación ambiental, etcétera. Tenemos ya también las reformas a la ley de cambio climático, al reglamento, etcétera. Yo creo que ahí lo que se necesita en México principalmente no tanto es la elaboración de más leyes, sino simplemente el cumplimiento de las mismas. Porque, por ejemplo, tenemos a la Profepa, ¿no? Pero si no tenemos el capital humano, los recursos humanos, no tenemos la vigilancia, no tenemos el monitoreo, no tenemos el personal capacitado, pues da igual si tenemos más leyes o no. Si no tenemos quien las implemente y los recursos humanos para hacerlo, pues entonces el ecocidio, entonces la deforestación, entonces, no sé, la tala de árboles o nuevos
nuevos desarrollos turísticos en Yucatán o en Sonora, Sinaloa, Nayarit, deforestación de manglar, etcétera, etcétera, pues si no tenemos quien proteja eso, de nada sirve que tengamos las leyes. Yo creo que ahorita necesitamos más vigilancia, más monitoreo y la aplicación de la ley. Por otra parte, creo que aquí tenemos, aunque el Estado es el garante naturalmente del medio ambiente, etcétera, de proteger la seguridad y como dice nuestro artículo cuarto constitucional, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Pues sí, es el garante, sin embargo, vivimos en sociedad y yo creo que ahorita en esta actualidad ya tenemos bajo la teoría de la globalización, ya no hay fronteras y mucho menos con la contaminación. Entonces yo creo que todos tenemos que ser actores, todos participar, implementar la 3 R y ahora también pues la economía circular, ¿no? Tratar de evitar consumo innecesario, evitar basuras, todo lo que es de un solo uso que ya en muchos países se ha implementado, bueno, pues también seguir implementándolo aquí en México. Y creo que tenemos que estar gobierno, sociedad, organizaciones, empresas juntos, porque si no, no vamos a librar esta triple crisis climática. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le damos la palabra entonces a la maestra Paulette Rivero Villaverde para que unas breves conclusiones. Muchísimas gracias nuevamente por su ponencia. Sí, muchas gracias. Pues me gustaría concluir pensando en que esa gran agricultura industrial, fíjense, ya vimos que genera una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y solamente logra alimentar al 30% de la población mundial, teniendo el 70% de los recursos en términos de tierra, de insumos agrícolas, de capital. Y en contrasentido, las agriculturas pequeñas, medianas, locales, familiares, siguen sosteniendo la alimentación en el mundo. Tienen apenas, en contrasentido, el 30% de las tierras del mundo, alimentan al 70% de la población. Utilizan del 100% de los combustibles fósiles que se necesitan para la agricultura, el 10%, las grandes cadenas alimentarias industriales el 90%, los campesinos usan el 25% del agua, en contrasentido al 75% del agua que utiliza la gran cadena agroindustrial. Entonces, estos datos me parecen necesarios para reflexionar en torno a cómo las agriculturas locales diversas, múltiples, que respetan, digamos, las formas de las territorialidades, las formas sociales, culturales, también la soberanía alimentaria, es un debate que creo que tenemos que dar. Sí, el Estado es, digamos, sigue siendo el actor principal, tiene que garantizar estas agriculturas, pero me parece que también nuestras academias tienen que empezar a profundizar el debate sobre, yo siempre lo menciono en términos del desenamoramiento, ¿no? De los procesos tecnológicos homogéneos, universales, cuando la naturaleza es tan diversa, tan múltiple, y en ese sentido creo que es importante pensar en la importancia de la diversidad territorial, alimentaria, escuchar incluso al otro actor que muchas veces en el sistema de la gobernanza pues queda desdibujado porque no tiene la capacidad, ¿no? que tienen otros grandes actores. Pero estas organizaciones campesinas son muy importantes porque están denunciando los grandes efectos de esta forma de producción alimentaria para el planeta y la salud humana. Entonces, creo que es importante ese tema y cerraría pensando también en la importancia de que el Estado regule la especulación con los alimentos en la economía financiarizada, el establecimiento de precios que verdaderamente permitan producir a todas las formas de producción que existen y no únicamente o privilegiadamente a las grandes corporaciones. Y me parece también que tenemos que reivindicar, en el sentido que sean mis colegas, el derecho, no solamente ambiental, sino el derecho a la alimentación, que es fundamental. Y dejar de utilizar, por supuesto, los alimentos como un arma política, que es otro de los temas que quedaría para otra plática, pero que por el momento dejaría ahí. Le agradecemos mucho, doctor, maestra Jennifer, maestra Paulette. Damos la palabra a la maestra Jennifer para que dé unas breves conclusiones. Le agradecemos mucho.
y procederemos después de la maestra Jennifer a las preguntas. Muchísimas gracias, maestra Jennifer. Bueno, me sumo un poquito a lo que ya han comentado mis compañeras, mi compañero en esta mesa. Am, bueno, primero creo que es importante como retomar esta idea de que frecuentemente la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etcétera, se presentan como problemas técnicos, ¿no? Que tienen una solución digamos, combinando innovaciones tecnológicas con financiamiento, con instrumentos de política pública, ¿no? Pero en realidad es que hay distintas experiencias que básicamente, pues concluyen que son también expresiones de relaciones históricas de poder en torno a cómo producimos, utilizamos y distribuimos los recursos, los beneficios y los costos, ¿no? Y en ese sentido, un poco también acá, bueno, retomando acerca de la legislación y los marcos regulatorios, en México, recientemente se modificó la ley de transición y ahora tenemos la ley de planeación y transición energética, ¿no? Del año pasado, digamos, se puso en funcionamiento. Sin embargo, digamos, desde cómo está estructurada esta regulación, básicamente la gobernanza que digamos, se articula en torno a la transición energética en México, se vincula más bien a una gobernanza jerárquica, perdón, que opera en un nivel macrosistémico, que busca satisfacer acuerdos globales a partir de un modelo que coloca al Estado como el actor central para la planeación, la asignación y la regulación de esta problemática, ¿no? Y que relega a los actores sociales únicamente como destinatarios y destinatarias, más que como sujetos y sujetas políticos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí me parece importante que, por ejemplo, la Ley de Planeación y Transición Energética ya incluye conceptos como la justicia energética, la pobreza energética y demás como ejes transversales junto con la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de que es un logro que se incorporen estas categorías, en realidad esto no reduce ni elimina las limitaciones estructurales ni, por supuesto, las ambigüedades conceptuales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? El concepto de justicia energética y de pobreza energética, pues aparece algunas veces mencionadas en la regulación, pero no se define cómo se va, qué es como cuáles son esos marcos de justicia, ¿no? O, por ejemplo, dice, se va a buscar la participación de las comunidades locales en las cadenas productivas. Pero ¿cómo? O sea, no dice cómo van a participar estas comunidades locales, en qué medida, en qué foros, en qué niveles, ¿no? O sea, como hay una ambigüedad conceptual y, digamos, procedimental, que justamente lo que hace es, bueno, tenemos un marco regulatorio que en la teoría funciona muy bien y que puede ser un referente para otros marcos, pero que en la práctica pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno. Un poco cerrando esto y también dando cabida a que podamos discutirlo en las preguntas, pues creo que el problema no es que no tengamos regulaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional, sino cuál es la estructura y el funcionamiento real de este tipo de reglamentaciones, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, maestra Jennifer. Damos paso a las preguntas. Voy a leer todas las preguntas que tenemos de momento. De igual forma, si nos da tiempo de leer las preguntas que se hagan después, posterior a estas, se leerán, si no, ya será después, podrán comunicarse con los panelistas de manera directa para responder las preguntas. Entonces, empezaríamos por la primera. Voy a leerlas todas antes que nada. Para el doctor Raúl Gutiérrez. ¿Cuál es el alcance de la opinión que constituye de la Corte Internacional de Justicia de 2025 en torno a la invisibilidad entre la justicia climática y el derechos humanos, como podrían transformar la gobernanza global de cambio climático? La siguiente pregunta es de Cintia Arredono desde Facebook. Desde un enfoque sistémico, las empresas no tienen la responsabilidad migración, eh, en migración en igual medida de su capacidad de emisiones. Es necesario pensar en la regulación de las actividades empresariales en términos de emisiones desde normas vinculantes. Finalmente, la siguiente, para la doctora Alicia. ¿Qué podría hacer México para equiparar su legislación ambiental con la de la Unión Europea? ¿Y cuáles son los obstáculos para lograrlo? Para el profesor Apolet, ¿cuáles son los obstáculos principales para que para que exista justicia ambiental en materia alimentaria en el mundo? ¿Qué propuestas existen para que los costos del modelo alimentario hegemónico no recaigan sobre las poblaciones más vulnerables? Para la maestra Jennifer, ¿cómo podría explicarse el conflicto que se genera entre la transición energética y la justicia socioambiental si las propuestas institucionales
son las óptimas, ¿cuáles serían las propuestas? Finalmente, la última pregunta sería, ¿cuál deberían ser las responsabilidades de las empresas respecto a los residuos y al impacto en el ambiente de los productos que ponen en el mercado? ¿Deben estar obligados a recuperar los materiales de sus productos una vez utilizados, rediseñarlos para que generen menos residuos o ambas cosas? Y encontrarse cuál es la responsabilidad que corresponde a los consumidores y a la sociedad, en sociedad en general dentro de este proceso. Asimismo, desde su perspectiva, es la actividad que las empresas principales, factor que impulsa la crisis climática actual y otras problemáticas ambientales, o existen otros factores igualmente o más determinantes, como los patrones de consumo, las políticas públicas, los sistemas económicos o el crecimiento de la población. Entonces, damos pie a la primera pregunta, doctor Raúl Gutiérrez. Igualmente le pedimos a todos los panelistas que sean lo más breve posibles, ya que tenemos varias preguntas y bastante complejas. Sé que son temas un tanto complejos, pero aún así les pido lo más conciso posible para dar pie a las demás preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿cuál es el alcance de la opinión consultiva de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional o de la Corte Internacional? Bueno, me parece que aquí hay dos preguntas, porque yo en mi ponencia hablaba de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Eh, Hablando de la Corte Interamericana en ese sentido, bueno, recordemos que las opiniones consultivas no tienen este carácter obligatorio en ese sentido, ¿no? Pero sí que llevan a cabo una suerte de guía, una suerte de recomendación, de instrumentación para poder atender problemáticas y para poder materializar los alcances de la propia convención, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de la indivisibilidad entre justicia climática y derechos humanos, refiere a que la crisis climática, o en ese caso no solamente la crisis climática, sino la triple crisis planetaria, pues es un asunto de derechos humanos y como tal debe de atenderse. Y bajo esta tesitura, llevar a cabo las acciones propias al interior de las normatividades locales. Ahora, cuando la doctora Alicia hablaba de la Ley General sobre Cambio Climático, pues recordemos que en su artículo 26, en el segundo párrafo del artículo 26, pues refiere a reconocer la problemática como un asunto de derechos humanos y atenderla en esta naturaleza. Y en ese sentido, pues habríamos que ver qué tanto bajo esta interpretación de la ley, bajo esos alcances, podría existir una suerte de articulación con nuestra ley sobre asilo y refugio en términos de transitar hacia este reconocimiento de las personas desplazadas por cambio climático, ¿no? Entonces, este alcance que tiene la opinión consultiva de la Corte abre la posibilidad para reflexionar en torno a estos temas y no solamente para reflexionar, sino para poder llevar a cabo la instrumentación de este tipo de medidas. Y aquí vemos que ver también, cuando en mi ponencia hablaba del bloque de convencionalidad, cómo esta opinión pues advierte o forma parte del control difuso del bloque de convencionalidad. Es decir, los jueces, más allá de tomar en cuenta, o aunado, además de tomar en cuenta las recomendaciones que puedan emitir o que puedan provenir de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tienen que tomar en consideración también, digo, bajo esta perspectiva del respeto irrestricto a la soberanía jurídica del Estado, pues este tipo de recomendaciones que vienen directamente de la propia Corte Interamericana, ¿no? Entonces también es una guía para llevar a cabo el quehacer jurídico en México en torno al derecho humano y medio ambiente sano. Y en ese sentido de cómo podría transformar la gobernanza o de qué forma se podría transformar esta gobernanza de cambio climático, aquí me gustaría sujetarme a uno de los postulados del doctor Héctor Fixamudio, en donde tiene en cuyos textos, o en uno muy particular, no recuerdo el nombre ahorita, creo que sí era Derechos Humanos, no me acuerdo, América Latina, algo, no me acuerdo exactamente el nombre del título, pero lo importante aquí es que él menciona cómo a razón de esta creación o esta instrumentación de los derechos humanos en las constituciones locales, pues podría llevarse a cabo una suerte de tránsito hacia esta integración regional, ¿no? Hacia esta integración en términos de aumentar la cooperación. Digo, no sé si sea posible como lo entendemos en la Unión Europea, lo veo muy, muy complicado, pero sí de fortalecer la cooperación internacional en ese sentido. Entonces, en la medida en que
los estados atiendan estas recomendaciones que giran en torno al derecho humano al medio ambiente sano, que giran en torno a la concepción de justicia más allá de elementos normativos, se podrá lograr una suerte de desarrollo eh, en términos de fortalecer la cooperación internacional y, digo, no creo que sea posible en el contexto de América Latina en su totalidad, pero sí de transitar a la integración de estados regionales o de regiones, ¿no? Aquí habremos que ver cómo se va materializando esto en ese sentido. Y nada más para finalizar, eh, bajo esta tesitura, sí coincido, no hay que llevar a cabo, la creación de la ley muchas veces puede entorpecer el desarrollo y procuración de justicia y puede fortalecer, y puede, perdón, debilitar la transversalidad entre las mismas, ¿no? La concurrencia además en el ejercicio del federalismo. Aquí habremos que ver qué tanto se pueden las leyes modificar, fortalecer a razón de estos principios y en ese sentido, pues qué tanto las instituciones también obedecen a este llamamiento, ¿no? Y finalmente, hay que también reconocer una problemática. Eh, la globalización ciertamente nos ha o ha resultado en aspectos positivos en muchos ámbitos, pero también ha derivado también en bastantes complicaciones. De hecho, la triple crisis planetaria obedece justamente a los malestares de la propia globalización. Paradójicamente, encontramos a razón de esa sumatoria de esfuerzos, pues la vía para poderlos atender de forma adecuada. Y aquí me gustaría hablar del proceso de mundialización de los derechos humanos como esta respuesta frente a los malestares que vienen del fenómeno de la globalización. Entonces, yo considero que esas opiniones consultivas justamente podrían fortalecer este proceso de mundialización al crear una suerte de entendimiento común entre los estados desde sus marcos jurídicos vigentes, pero atendiendo, por supuesto, las realidades regionales, ¿no? Y también las propias complicaciones que de ello deriva. Entonces, pues bueno, yo me quedaría hasta aquí y quedo al pendiente de otras preguntas si es que hubiera alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Procedemos a la siguiente pregunta, que es un tanto general, no sé quién la quiera tomar, que es desde un enfoque sistémico, las empresas no tienen responsabilidad de la mitigación en igualdad, medida su capacidad de emisiones. Es necesario pensar la regulación de actividades, bueno, es más bien una opinión, mi idea más bien de de Cintia Arrendón. Pero creo que sería interesante la opinión de los panelistas respecto a ello. No sé si quieras empezar la maestra Jennifer, que ahorita la estoy viendo en pantalla nada más. Eh, sí, bueno, no sé si igual quieran como el mismo orden en el que teníamos para que respetemos como esa, no sé si la doctora Alicia quiera hablar o continúo yo. Sí, bueno. Me están Eh, comentando que sí solo era un comentario, pero bueno, mejor nos vamos con la siguiente pregunta que era de la doctora Alicia. Eh, ¿Qué podría hacer México para equilibrar su legislación ambiental con la Unión Europea? Bueno, pues aquí no es que puede hacer, o sea, si México quiere exportar, tiene que hacerlo. O sea, aquí no es una opción. Si tú quieres exportar, tienes que, eh, digamos que tienes que complementar todo lo que la Unión Europea te pide. De lo contrario, no puedes, exportar. O sea, aquí no es si queremos, sino que lo tenemos que hacer si queremos exportar. Y la situación aquí es que, bueno, el costo para el campesino, para el exportador, pues aumenta. Sin embargo, al llegar a la Unión Europea, el beneficio que tienes es que tienes 450 millones de personas, ¿no? Porque si tu producto entra en España o entra en Italia, se desplaza por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, yo creo que vale la pena invertir más dinero, invertir en un producto sano, con buen etiquetado, con trazabilidad, etcétera, que al principio va a ser costoso, pero a posteriori va a ser mejor. Y yo creo que esto nos ayuda mucho a los mexicanos para mandar productos al extranjero con buena calidad y esa misma calidad mantenerla aquí en el país. Y como ya nos vamos a acostumbrar a hacer muy bien las cosas bajo ciertos lineamientos y reglamentos, entonces, pues también hay que exigirlos, ¿no? Esto va de ida y vuelta. Existe por eso la reciprocidad internacional, ¿no? Desgraciadamente es muy fácil no hacer la parte burocrática
Sin embargo, hay que hacerla si queremos estar en este mundo globalizado y ser actores internacionales. Yo creo que México tiene mucho que dar y yo la verdad aplaudo este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque también dentro de este tratado viene la parte ambiental, la que nos dice, ok, si tu madera proviene de deforestación, entonces no me interesa. Entonces eso también va a hacer que México cuide también sus maderables, cuide también sus bosques, ¿no? Entonces, o sea, esta parte viene muy interesante en el ámbito ambiental. Sin embargo, México va a tener que acatar reglas internacionales para poder jugar con este actor internacional. Y bueno, por esa parte diría eso. Y complementando lo que dijo el doctor Raúl acerca de lo de la migración, sí, efectivamente, todo esto convencional, recordemos que en el 2011 fue reformado el artículo primero constitucional para que para todos aquellos tratados en materia de derechos humanos tuvieran rango constitucional. Entonces yo creo que sí, o sea, ya tenemos el rango constitucional de los tratados, de las convenciones, etcétera. Hay que aplicar siempre en beneficio, ¿no? El principio pro persona, en beneficio de la persona, pues todo aquello. Y recordemos también que en ese mismo año 2011, la ley de migración, ¿no? También se publica. Antes teníamos la ley, ay, ¿cómo se llamaba? La ley de personas, no, la ley, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahorita la ley de personas, pero bueno, ahorita con la ley de migración tenemos también la ley de refugiados, asilo político y protección complementaria, y todo eso nos ayuda a que toda la parte de derechos humanos pues sea respetado para la sociedad migrante. Desgraciadamente sí tienen que también reunir muchos requisitos para qué, para acceder o al refugio o al asilo, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no nada más es en México, es en todas partes del mundo, que esta migración, ya sea por cambio climático, o por agresiones, o por violencia, o por guerras, tenemos desgraciadamente en todos los estados una migración selectiva, ¿no? Queremos al doctor, queremos al empresario, queremos al blanco y no queremos, ¿no? El color de la migración, si eres moreno, si eres más oscuro, si no tienes estudio, no me interesas tanto, ¿no? Creo que ahí en ese sentido sí los estados tienen que tener más voluntad de dar asilo, dar refugio a cualquier persona, porque recordemos que también estamos muy envejecidos con la población, no tanto en México, pero ya vamos para allá. En Europa sí están totalmente envejecidos, entonces toda la mano de obra, de jóvenes migrantes nos va a ayudar y también eso nos va a ayudar que las nuevas generaciones traen otro chip en relación con el cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para la profesora Polet, ¿cuáles son los obstáculos principales para que exista una justicia ambiental en materia alimentaria en el mundo? Gracias. Pues me voy a apoyar de la ecología política para responder a esta pregunta. Me parece que visibilizar que el Estado, la relación entre los estados y las empresas no necesariamente convoca siempre a las comunidades, a las sociedades en la toma de decisiones, es necesario como echar más luz sobre esta realidad. De hecho, la ecología política muchas veces cuando piensa en el Estado también tiende a particularizar en el sentido de cómo funciona más bien como élites políticas y entonces élites de poder. Creo que esa relación hay que analizarla para entender por qué por encima del derecho a la alimentación y del derecho a un medio ambiente sano, se siguen privilegiando las formas de producción que tienen estos costos ambientales y humanos. Entonces, eso en principio, ¿no? Como esta propuesta, creo que ahí esa idea nos ayuda a desenredar esta idea de por qué hay obstáculos. También creo que la justicia ambiental solo es posible que se construya cuando un Estado verdaderamente asume la obligación que tiene como autoridad para garantizar a todos sus ciudadanos el respeto de sus derechos ambientales a través de mecanismos idóneos, ¿no? No es un tema menor, entonces hay que preguntar qué mecanismos tienen los estados para garantizar a las personas la alimentación, el derecho a la producción a partir de sus formas propias, culturales, en sus territorios, en sus formas de vida. Y creo que la mayoría de los estados no lo están haciendo.
Y bueno, aquí importa mucho escuchar la voz, sí, de las comunidades campesinas, pero de todos, porque todos somos consumidores. Entonces hay que ampliar, hay que regresar, hay que más bien construir el poder también de las sociedades. Creo que ese es un tema central. Y estoy de acuerdo con quienes afirman que la defensa del medio ambiente exige abandonar los paradigmas clásicos patrimonialistas a favor de una visión mucho más colectiva de este tipo de derechos, para construir normas jurídicas cuyo objeto pueda verdaderamente verdaderamente tenga el objetivo de proteger el ambiente y el ordenamiento de los territorios colectivos. Y bueno, implicaría también habilitar mecanismos de reconocimiento, de participación sustantiva en los procesos de toma de decisiones. Yo mencionaba hace ratito, como en los tratados de libre comercio, hay que escuchar la voz de todos, no nada más el Estado y las delegaciones. Me parece que hay que incluir verdaderamente estas voces críticas porque pues todos somos afectados, ¿verdad? Y creo que hay que pensar en otros términos como la justicia distributiva, debatir en torno a la concentración de los recursos, tierra, alimentos, agua, el propio recurso que dan muchos estados a veces tiene el sesgo porque privilegia agriculturas empresariales porque las considera más competitivas. Y bueno, finalmente creo que tenemos algunos referentes en América Latina, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a informar plenamente a su sociedad, a sus ciudadanos, invitarlos a participar públicamente y, por supuesto, construir mecanismos jurídicos que verdaderamente funcionen como también tribunales de acceso a las comunidades frente a actores de gran capacidad como son los estados y las empresas. Entonces lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, profesora. Y damos pie a la siguiente pregunta para la maestra Jennifer. ¿Cómo podría explicar el conflicto que se genera entre la transición energética y la justicia socioambiental? Sí, muchas gracias. Bueno, un poco en la misma línea que mis compañeras y compañeros. Creo que una cuestión fundamental es que con frecuencia la justicia energética, la justicia ambiental, se interpreta solamente como una cuestión distributiva, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo la maestra Paulette hace un momento, que básicamente asume que la transición es justa si se amplía el derecho o el acceso a la electricidad, si mejora la cobertura energética, si se reducen los costos para los consumidores. Pero, digamos, desde una perspectiva de justicia socioambiental, esto resulta insuficiente, ¿no? O sea, la justicia no solo tiene que ver con quién recibe o quién puede recibir los beneficios de esa transición energética, sino también con quién asume estos costos, quién participa en las decisiones, qué conocimientos son considerados legítimos incluso para definir este futuro energético. Entonces, creo que en realidad el debate no es si necesitamos una transición o no, sino qué tipo de transición, o incluso como lo mencionaban en la conferencia magistral, transiciones, ¿no? O sea, porque estos modelos centralizados, homogéneos, que se buscan implementar, digamos, de forma general en todo el mundo, pues tampoco atienden a las particularidades ni de los estados, ni de las regiones, y mucho menos de la localidad, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la situación de la justicia socioambiental en torno a la transición energética se debe ampliar hacia por lo menos cuatro dimensiones, ¿no? La parte distributiva que tiene que ver con sí quiénes obtienen estos beneficios y cuáles son y quiénes obtienen los costos de la transición, ¿no? En términos de que, por ejemplo, podemos encontrar proyectos que reducen emisiones a nivel global, pero los impactos ambientales, territoriales y sociales se concentran en comunidades específicas, ¿no? Entonces, también el segundo punto es la dimensión procedimental de la justicia, es decir, que hay que preguntarse quién participa en los procesos de toma de decisiones, porque muchas veces los proyectos energéticos incorporan mecanismos de consulta o de participación, pero estos únicamente son informativos o consultivos, ¿no? De estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la transición, ¿no? O con un megaproyecto, lo que sea. Entonces, desde una perspectiva de justicia, no solamente basta con informar a las comunidades, sino que se hace necesario que existan mecanismos efectivos de incidencia y de participación vinculante sobre los proyectos que transforman profundamente esos territorios, ¿no? La tercera dimensión sería la parte del reconocimiento. Digamos, aquí el problema
es que no todos los actores son reconocidos de la misma manera, ¿no? Los saberes técnicos, empresariales, gubernamentales suelen ocupar una posición privilegiada, mientras que los conocimientos indígenas, campesinos, comunitarios, feministas son frecuentemente considerados secundarios o incluso irrelevantes, ¿no? Entonces, una transición justa también implica reconocer la pluralidad de conocimientos y la forma de relacionarse con la naturaleza, ¿no? No asumir que solamente los conocimientos técnicos son los únicos válidos para poder implementar una transición, sino que también incluso las personas que habitan esos territorios saben cómo funciona el suelo, digamos, cómo pueden organizarse en ciertos lugares, el agua, el abastecimiento, etcétera, ¿no? Y por último, la cuarta dimensión, hablamos de una situación de como de repartir los beneficios de forma más equitativa, ¿no? O sea, aquí creo que también es importante ver quién y también quiénes están representados, ¿no? En términos de que hay, digamos, mesas de diálogo donde pueden estar presentes una diversidad de actores, pero en realidad también habría que preguntarse como bajo qué parámetros, ¿no? Porque muchas veces estos pueblos indígenas, las mujeres o grupos históricamente marginados suelen tener menores capacidades institucionales y económicas para influir verdaderamente en las decisiones, ¿no? Aun cuando son quienes enfrentan de manera más directa los impactos de estos proyectos. Entonces, me parece importante, digamos, transitar de estos modelos de gobernanza participativa, multinivel, digamos, donde van a articularse diversos niveles de gobierno o que incluyen a la ciudadanía nada más como esa categoría jurídica, pero que en realidad tendremos que hablar de una colaboración y de una cogestión en el diseño, ¿no? De distintas políticas públicas que verdaderamente incorporen distintos actores, comunidades, académicos, empresas, estados, ONGs, organismos internacionales, porque en realidad, bueno, tenemos distintos intentos como las COP, pero en realidad, bueno, hay dos lobbies, ¿no? Las COP donde se toman las decisiones reales, donde están los estados, algunas empresas, los lobbies, y aquellas otras salas donde, bueno, sí dejan que hagan eventos culturales, ponencias y demás, pero que esas, pues, como esos argumentos o esas decisiones no son vinculantes, ¿no? Simplemente son como foros de discusión. Entonces, me parece que esas cuatro dimensiones podrían ayudar a elaborar propuestas que consideren una cogestión de este tipo de problemáticas ambientales, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Jennifer. Debido al tiempo y debido a los horarios, vamos a tener que terminar las preguntas aquí. Les recomendamos y les fomentamos que si quieren tener algún comentario más, se acerquen a los ponentes. Son temas muy interesantes, muy extensos que requieren una investigación y también una plática un poco más extensa, pero debido al tiempo no vamos a poder realizarlo. Eh, por el momento acabaríamos en nuestra primera parte del panel titulado La triple crisis planetaria, actores y tensiones, desafíos, en honor al Día Mundial del Planeta y del Medio Ambiente, este 5 de junio. Pero los instamos a que a la 1 de la tarde se vuelvan a conectar para ver la segunda parte de este panel, de igual forma. Nuevamente agradecemos al doctor Raúl Gutiérrez, a la doctora Alicia Gutiérrez, a la profesora Paulette Rivero y a la maestra Jennifer Madujano por su presencia en el panel. Agradecemos igualmente a a la coordinadora Ruth Zavala por dar este espacio para este tipo de discusiones y a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, Mexicana de Estudios Internacionales por permitir igualmente la creación de este tipo de espacios. Igualmente se le agradece haber preparado estas actividades al Comité Académico de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del mismo AMEI. Y este sería todo por mi parte. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos nuevamente las ponencias que se realizaron y las respuestas dadas a las preguntas realizadas. Muchísimas gracias. 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 Gracias, hasta pronto. Gracias. De igual forma, terminando, instamos otra vez nuevamente a que quienes estén viéndonos desde Facebook esperen a la 1 de la tarde para unirse nuevamente a la siguiente parte del panel. Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a desconectar porque tengo ahorita otra reunión a la 1, pero nos estamos viendo. Hasta luego, Ruth. Bye. Hasta luego, Bolet. Chao. Hasta luego. Gracias. Bye, Alicia, muchas gracias. No, de nada. Cuídense. Bye bye. Gracias, Ikingari, por la ¿Ya terminamos de moderación. grabar o sigo en modo? No sé, creo que sí sigue la grabación, pero bueno, regresamos en